Bueno, suena el Pix de Pink Floyd. Tenemos en el estudio a Joan Fernández Piloñeta. Si sois un poco avispados y no tenéis el Saint Borbón, yo creo que vais a saber por dónde van los tiros del programa. Colectivo Belenos, una de las fundaciones en sin duda culturales más importantes del país, fan un labor de investigación y de recuperación de vezos antiguos descomunal. Y para mí es un auténtico honor que uno de los miembros, Joan, además aquí tengo mucho aprecio, pues esté aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, amigo? Muy bien, gracias bien. Como siempre por... Asunta el micro. Ahí. Gracias, siempre como el gas se da bien llegada, siempre presta. ¿A que sí, eh? Como usted tanto cillo. Bueno, echamos en falta a Belenos en la radio asturiana, Tocaba. Tocaba, ¿no? Pusimos el Pix, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una cosa que hasta va 4 días y era muy normal, y lo que era lo que podemos llamar la cultura del gocho. Claro, vale. El gocho... Y cuando falemos de las castañes, dijimos que aportaban carbohidratos. El gocho es una fonte de proteína. Claro. O la fonte. La fonte, ¿no? Podemos decir que la vaca es el tótem, sí, en cuanto a los animales, porque la vaca es la vaca, pero a la hora de comer, ¿qué comemos? Gocho. Somos lo que comemos, Sí. Sabemos lo que comemos, sabemos dónde estamos. Entonces, sí que parecen cosas obvias que ya no son tan obvias. Tú fales con gente que nació años 50, 60, viéronlo. Yo no sé si lo viste tú. Sí. Sí. A mí tocóme, también. ¿Tocóte la matanza? Sí, pero queda ya muchos años, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Acuérdate. Y... Yo, el golor ese, yo creo que no se va nunca, ¿eh? Yo vi para mí no hay una... el otro día comentábalo, y es una cuestión muy egoísta. No me gusta nada, no por no trabajarlo, sino porque abúltame muy desagradable. O sea, tienes que tener un estómago fecho para ello. Ahora, comerlo después, lo que quieras y más. Quiero decirte, yo entiendo mi postura egoísta, ¿no? De usuario, eso. Estoy es usuario. Eso ya. Pero, no, y a veces me llaman y me dicen, va, ven a sacar unos emails o para registrarlo. Y, ostras, sí es... Y es duro y más guaño ya con el componente, vamos a decir, animalista, vamos a decir, llamarlo así y tal, pues sí. Digamos que incluso si te cae un no rural, con todos mis respetos a los no rurales que hay de todo, pero sí. Algún de estos de los que estamos pensando que protesten porque hay moñiques en la calella, correcto, pues llamará a Seprona. Sí, no, y al ejército casi. Hay el helicóptero, ya se arma. Entonces, bueno, vamos a analizarlo desde un punto de vista de la tradición, de cómo se hacía, porque está desiniciado, podemos decir que está desiniciado. Hay gente que mata, pero perdióse ese componente, vamos a decir, ritual. Vale. Entonces, si te parece, sí. Podemos repasar un poco sobre todo lo que es esa martiña, que estamos en tiempo de ello, y también hablar de la raza autóctona que tenemos aquí, vale. Que tuvo, para variar, el canto de desanicio. Eso ya. Venga, dale. Entonces, nada, podemos... Bueno, una prueba de la importancia del gochu y es que en la lengua asturiana a poco sal a reducir. Sí. Entonces, bueno, puede estar esto como la gocha, puede ser para hacer un gochu con tirantes, puede ser más pesado que una gocha en brazos. Bueno, pues igual hasta vamos a alguna de estas, ¿eh? Sí. Entonces, hay refranes y, bueno, expresiones y, bueno, hasta hay piezas del llagar que pues la marrana, por ejemplo. Con el molín. Claro, sí, cierto. Suéramos, ¿no? Sí. Vale. Claro. Hay un juego que lleva la gocha peza también. Venga, si no lo conozco. Tú escuchas hablar de él y es muy parecido el sistema, muy parecido al béisbol. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, a ver, tenemos tenemos muchas cosas... ¿Y un juego tonto en asturiano? Bueno, y un juego, sí, bueno, sí. Llámase la gocha peza. Vale. Que es una gocha peza, no sé si la siente... Vamos a ir sacando alguna cosuca ya de payabrero. Una gocha peza y una gocha pinta. Claro. Vale. O grazalba también se puede decir. Vale. Ajá. Entonces, bueno, cuando repasemos un poco las características morfológicas de la especie, pues, una de esas cosas que suelen ser pintos, que estamos acostumbrados a la gocha pegui y todos estos que suelen ser
el blanco... El inmaculado, sí, Inmaculado. el de toda la vida, vale. Yo decir, blanco heterosexual y... El gocho ario. Bueno, algo de eso. ¿Sabes tú? ¿Qué decía aquel, Hasta ahí puedo ir, como dicen. Entonces, bueno, a lo largo de la historia tenemos testimonio de la presencia de tanto del hombre pues, como de los bichos que se comín. Incluso, oh sorpresa, antes de que llegara Roma. Oh, había gochos, ¿no? Sí, Claro, y comínse. efectivamente. No tienen que decir ellos, aunque sí que ellos emponderarían mucho la carne de gocho, Sí, pero yo dijeron, oye, esto que tienes ahí y tal, pues puedo comerse. vale. ¿Vale? Entonces, en la Campa Torres, eso tengo aquí enchuletado, aparecieron 766 restos De gocho. de gocho. Y bueno, cruzándolos y tal, salieron 65 ejemplares. Claro, claro. Tiene una presencia importante. Muy importante. Estrabón falaba, ponderó los productos del gocho, vamos a decir, cantábrico, Ujú. y de aquella, digamos, la mapa del gocho era Cerdeña. ¿Ah, sí? Sí, entonces, bueno, comparado un poco, bueno, aquello igual ya era mejor, pero bueno, decía que andaban... también, Ajá. Estrabón. Vale. Siempre tiramos de Plinio el Viejo y Sí. Estrabón. Después, el siglo VIII, en el documento de la Fundación de Ubona, Sí, salen citados también porcos y porcas y tal. vale. Bueno, sabemos que en Ubona también está la primera referencia referencia. per escrito, ¿de qué? Eso, de la sidra. Muy bien. Claro. ¿Cómo Mira, se nota que cómo se nota que, check, suscrito Sí, a la sí. revista Asturias? Está aquí con el boli poniéndome notes, ¿eh? Bien, bien. Volveré entonces. Y bueno, les ordenances concililes y tal, a partir del siglo XVIII, todo eso, pues entonces falen de qué se hacía, regulábase. Porque Vale. pues si eso falamos un poco de cómo se criaba y cómo se engordaba, pero bueno, si se regulaba, ¿por qué se regulaba? Porque interactuaban los espacios físicos de la aldea, vamos a llamarlo así, así en plan fino, ¿eh? Claro. Entonces, igual estamos acostumbrados al corripo de los gochos, o la cubil, o el corrado de los gochos, o como quiera llamarse, Sí. hay mil nombres, pero y un bicho que aparte bien y bien, movese. Claro. Que se Sí, mueva, eso ya te preguntaré luego. que sí. foce por ahí y demás. Eso podemos comentarlo después. Vale. Y todo esto lo que quiero decir ya que tenemos un gocho país, una raza autóctona, y resulta que el gocho, pues en términos científicos, tengo que decirlo, y es celta, Eso ya. y es del tuero celta. Vale. Entonces, hubo un señor francés, André Sanson, en el siglo XIX, Sí. que describió, entre otras muchas cosas, las razas de la península ibérica, faló del gocho ibérico y faló del gocho celta, Vale. entre el cual está el gocho que anguaño llámase astrocelta. Vale. Que para mí que llevo por ahí, que si vamos a llamar cerdo de tronco celta, porque ya que claro, celtas son los gallegos, porque, bueno, Sí. lo de siempre pató. Como si vas a ver un castro y dices, bueno, aquí, si fuera Galicia ya era celta, pero aquí no, aquí hieren... Los romanos. sí, o bueno, dicen, no, aquí albiones, ya sabes. Eso. Sí, la perfil albión. Sí, parece como que hay algo celta y como que nos avergoñamos de ello y pensamos que no es asturiano, ¿no? Sí, ¿no? O que no sé cómo se dice, mal español. Sí, sí, un asturchale, ¿no? Vale. Sí, entonces, bueno, sí. Pero bueno, ni mejor ni peor, Eso. pero Pero y en nuestra parte, o sea, y en la historia. eso ye. Vale. Entonces, este gochu tiene parientes pues, en la Bretaña francesa, en Normandía, en Dinamarca, en Portugal, etc. Bueno, Vale. estás perdido por ahí, por Polonia también me parece que hay algo. Sí. Y bueno, sí que recibió mucha presión de otras razas de gochu, como pues el de York, los Yorkies que llaman, los Yores, y el blanquín, eso. El gocho blanco, vale, Sí. y de York. Ya me así, Ah. de que ellos llaman Vale, cocido. vale, sí, como el mecano, vale. Sí, también está el blanco belga también. ¿Vale? Y entonces fue desplazando al gocho autóctono de aquí. Sí, Y en Galicia también, ¿eh? sí, Y llegamos a tal situación, eso, en los años 60 desapareció de los censos. Sí. Había censos y de repente, bueno, no tan de repente, dejó de aparecer este bicho tan simpático. que El hay que autóctono. decirlo, que ya era mayoritario. Sí, claro. Eso. Sí, las razas autóctones pasa que van amenorgando, bueno, por mil razones. Entonces cuando tengo que reivindicar a Antón Álvarez de Sevilla, Ujú. de Belenos también, que trabajó, pateó Asturias, buscó, catalogó y comenta
que, bueno, habría más, pero no llegaba a 10. Claro. O sea, tuvo piques de desaparecer. Sí, sí, yo no sé si fala de un berrón y igual goches para llegue 6. Tuvo esto, como tantas cosas. Pero bueno, así como mal fecho que tuviera piques de desaparecer y un caso de éxito enorme que la raza se caltuviera. Eso ya. Bueno, y eso ya a trabajo pues de unos cuantos y entre ellos también al vuestro. O sea que hay que poner un valor. Sí, en este caso, Antón, la verdad que había que reconocer ese mérito, la verdad. Y entonces, bueno, ahora hay una asociación de creadores y tal, y bueno, y vas a un sitio y una carta, ya no ya que te ponga xornás de la matanza, y aquí ya te ponen que ya es tu Celta. Sí. Con todo lo que implica. Y una carne, no oye que lo diga yo que puede ser también, pero una carne ya excepcional. O sea, de una calidad increíble. Eso sí. Entonces, bueno, si tiene que haber una industria cárnica que la hay, Claro. pues bueno, igual para diferenciarse de los demás, para extremarse, pues estaría bien trabajar sobre esa marca. Claro. Porque bueno, sabemos lo que es el mercado, aunque falemos en términos de mercado, pues no es lo mismo, pues, personalmente, hacer sidra que hacer Coca-Cola. Claro. Ponte a hacer Coca-Cola. Claro. Vale. Nada, ¿cómo podemos, si vemos un gocho o una gocha, saber si es Astur Celta? Sí. Pues así, bueno, está descrita y lo demás, pero sobre todo las orelles. El gochu cocker. A mí siempre me recuerda el perro. Las orelles llargues, el focico echado para atrás y el rabo tieso, no mal robetado enroscado. Ajá, como los dibujos de toda la vida. Sí, Eso sí, es, sí. entonces cambia un poco y hasta si andamos por ahí caleando, pues vence. Sí, Pues el blanco, pues el prieto, o puede ser lo que comentamos antes. con pintes. Con pintes. Vale. Gustóme lo de peza. Ocha peza. No conocía el Ocha término. peza. Sí, no conocía el término. Bueno, estamos aquí para No, aprender yo también. estoy para aprender. Eso está claro. Entonces, eso, y un mundo, y una cultura. Tiene una dimensión económica, social, y después también lo que lleve por este tiempo, por el San Martín, todo bochín y llega solo San Martín y demás, también ritual. Claro. Ritual solamente por esa importancia. Porque estamos hablando de que pases de los casos de la escasez, fas la matanza, y de repente ya tienes el horro ahí, vamos, ya tienes provisiones que hay que administrar. Entonces, ahí está el componente, vamos a decir, económico. Porque la etimología de economía, que lo comentemos ya alguna vez también, y es administrar la casa. Y aquí estamos hablando de la familia, la casa, la casería, podemos llamar como queramos, pero al final ya es la familia. Claro. Que puede verse incluso como una empresa que tiene unos objetivos. Y la economía ya es gestionar, distribuir recursos que son escasos. Claro. Entonces hay una economía. Sí. Y una planificación, además. Hay una fuerza de muy trabajo. Sí. Hay una división del trabajo, no como la de Adam Smith y la del capitalismo más auténtico, pero bueno, hay unos recursos y hay que hacer un trabajo y hay que distribuirlo. Y entonces, en ese reparto del trabajo, al ser una cuestión ritual, también tiene mucha importancia lo que llevan los roles. Los hombres y las mujeres. No faen todos cualquier cosa. Vale. Eso sobre todo cuando llega el tema de la matanza. Vale. Entonces, lo que llega el día a día, además de un ciclo muy, estamos hablando casi de un año. Ajá. Porque tú tienes que hacerte con una gocha, lo primero. Sí. Dices, quiero criar gochos. Vale, muy bien. Entonces, necesitamos por lo menos una. Sí. Entonces, bueno, puedes tener una criada de casa o hacerte con una. Puedes ir al mercado, o comprar a un vecino, o bueno, desde tal vez tú en casa y quedabas con una. Que suelen quedar, esto comentaron mi madre y una pariente, en casa quedaban con el más ruin. Ah, sí. Para criarlo. Claro. Otros vendinse. Claro, ya me digo, claro. Y es como los chamones sobre todo para la zona de montaña y tal, no comen chamón. No, que va. Cambiaban o vendinse. Ah. Entonces, tú quedes con una gocheta y digamos que hacia los 8 o 9 meses tienes que echar al albernón. Vale. Y ahí cuando está en edad, eso ya se llama gocha variega y tal, entonces tienes que llevar al albernón. Con todo lo que yo suponía, que era una odisea, tienes que fincarte en un pueblo y igual, ¿sabes? Casi el día, ni de venir. Porque el gochu, aparte de ser y es un bicho muy delicado y muy necio. Sí. Muy necio. ¿Y es necio? Sí. ¿Cómo qué? Como una gocha. Y es muy necio, muy necio. No, y aparte yo veo, ahora con la Asociación de Gochos Asturceltes, faen concurso para guindar.
y es complicadísimo. O sea, sí. el gochu va... Parece que anda para atrás. Sí. Y un bicho que anda... Sí, ¿sabes? sí, ¿no? es muy necio, yo verdad. No sabes sí, cómo va, cuándo te va a tirar. Yo verdad, sí. Entonces, digamos que eso, estamos hablando de 8 o 9 meses para el año y demás. Al año puede tener 3 camais, porque en tarda, lo que es la gestación que se llama, son 3 meses, y es fácil de saber, 3 meses, 3 semanas y 3 días, aproximado. Entonces divides el año, solamente eso, llámase una yechugada o una camada, les críes. Vale. Les críes que puede parir entre 3, 4, 6, 8 y hasta 15. Hasta 15. Vale. ¿Cuántos tetos tiene una gocha? No sé. 14. Vale. Operativos de aquella manera, vamos a decir que tampoco hay que tantos igual, no son todos iguales. Ajá. Entonces ahí ya ves cuál de ellos es más espabilado y cuál no. Entonces, los más espabilados, ¿dónde van? Cerca de la cabeza. Claro. Y hasta a veces están al quites y otro no mamen de 2. Ah. Y hay el último, el más ruin, incluso que queda en sinteto, pues, en sinteta donde mamar, ese tiene un nombre específico, y es lo que se llama el huerre. El huerre. Sí, huerre o xiblón también le llaman. Vale. Y entonces muchas veces ese gochín, o mamón, que no son pequeños, llámese mamones, o coín, llaman también, precisa atención humana. Claro. Y entonces, y es simpático, porque el gocho no tiene nombre. Y como les va, que estoy la pinta, la lucera, no sé qué, la morica, no sé. El gocho no tiene nombre. Vale. En la literatura, en los dibujos animados y demás, sí. Pero este no. Pero ¿qué fae este bicho? Que no entran ni los perros, puede entrar en casa. Ya miro. Sí. Entonces, claro, fae frío, por lo general, o facía. Sí. Entonces hay que meterlo en casa para que no pase frío y no muera. Y tienes que ah. hasta ahí, ¿sabes? Vive, ¿no? La mamona. Sí, tienes que debe comer, claro. Entonces, yo ya tengo unos años, ya la barba ya no me ven, pero ya va teniendo, ya peino canes, tócome ver gochos por la cocina. Claro. Sí. Gochos de animales. Algún humano Bueno, también te tocaría, ¿no? de esos, en mi caso, algún todavía yo. Entonces, bueno, para que se vea la importancia que se estaba así, ya era un recurso. Claro. Y había que salvarlo de todo esto. Sí, ¿no? un antropólogo, No se desea morir. a popular opinion, decía, valía más que se perdiera un neno que el gocho en casa. Ya. Claro. Y que la economía familiar del año dependía de que si gochu saliera para adelante. Eso, y ahora vivimos igual la cultura del refalcio. Claro. Y la economía trata la escasez, pero de aquí ya había mucha. Claro. Y bueno, también lo comentamos cuando la castaña del gochu y un ciclo que se aprovecha todo. ¿Vale? Entonces, bueno, tú críeslos, críense, lo que comentábamos antes, fuera del corripu, mucho. Y cuando se descotaban los castañeros, soltaban los gochos. Claro. Y el gocho andaba por ahí suelto, y hasta había que poner lo que era la torga. Sí. Y era una especie de collar de madera con palo atravesado. Para que fritaran el sebe, si no podían entrar, pero todos los llaos. Vale. ¿Vale? Porque aparte y es foza ahora. Sí, claro. El Y es pariente del Shaolin. Claro. Cuando se soltaba por ahí, a ganarlo a los castañeros y todo eso, que también comían a guillotes y todo eso, pasaba a veces que se cruzaban con los shaolinos. Claro. Y entonces salían una especie de rayoninos. Que dicen que la carne Que sí. Que bien. Dame la de paso, la 7, sí. Pues mira, hay un potencial ahí gastronómico a explorar, ¿eh? Ahí queda eso, ¿eh? Hay un potencial gastronómico. Entonces hay un bicho delicado, un animal delicado, y tienen que hacer 3 comidas al día. Bien. Bueno, pero yo Fuerza, conozco cases... come, cena y a veces hasta sobrecena. Y conozco cases donde se ellos calienta Sí, claro. lo que sobraba en casa, pero vive para allá caliente. Sí, eso ya las llava. Vale. Llavaza, que ya venden en otros sitios, Sí. las llevaduras. Lo que se hacía y era, ahora que estamos reciclando siempre, economía de cero residuos, de aquella cero residuos, entonces son las fregaures de la comida, Sí. tascabase con un trapo, calentabas y demás, para sacar la grasa y la comida, bueno, lo que sobrara, y pues les cortelles de los pataques, de las castañes, los bellecos que de las castañes que no valían, nabos, berces, rama, yo que sé, de abranar, y que estos comen, cállate un plástico allá y cómetelo. Claro. Puede comer hasta 7. Bueno, en Snatch, Cerdos y Diamantes, la película, ya se sabe que tú eches para allá y hasta los huesos casi, ¿no? Eso ya. Vale. La familia Pascual Duarte también, Claro. hay algo de eso. Claro. Entonces, bueno,
Mucho me gustó esa novela, ¿eh? Cuando son, sí. Cuando son primerices, Sí. pueden estrapallar a les críes o incluso comeles. Ujú. Son caníbales, sobre todo recién paridas, porque estrésese mucho el primer parto. Vale. Y cuando paren en general, alborotes enteros, les faen todo lo que tienen, si tienen la cama y todo eso, bueno, monten un espolín Vale. casi tanto como cuando se mate. Vale. A mí siempre me contaron que una de las causas por las que el gochu el país pues casi tuvo piques desde desaparecer y era porque al meterlo en corripes sí es verdad que la grasa ya era de mucha menos calidad que si metías un gochu blanco. Entonces que lo que necesita es monte y claro, que si come, pues eso, lo que decías tú, bellotes, castañas, lo que te para por el camino, hasta raíces, lo que pillare. Sí. Y un gocho de muchísima calidad. Y entonces ahora los criadores sí que están haciendo eso, ponerlos en libertad. Pasen tiempos en corripa, pero ponerlos en libertad. Y además ponen el agua en un extremo y la comida en el otro para Que se que mueva. haya movimiento. Eso. Sí. Y dicen que así, que lleva una carne increíble. Y para mí que he acertado, porque más de la mitad de las explotaciones en Asturias son a vertal, Claro. aquí extensivo. Ajá. De porcentaje y tal, porque por ejemplo Galicia hay un productor, produce el 22% de lo que lleva la carne de gochu. Sí. Entre Galicia y Extremadura, casi la mitad de la producción de lo que lleva a nivel de España. No, claro. Pero la proporción de criarlos en a vertal, en Asturias ya es el 65%. Vale. Y en Extremadura ya casi la mitad. Entonces, pan de que vamos para la buena hacienda. Vale.